Bueno, buenas tardes. No sé si se oye bien. Sí, ahora sí ya. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes aquí en esta tarde. Entre otras cosas porque yo ya fui un visitante de esta exposición. Me ha parecido la más completa que yo haya visto de varias que he visto a lo largo de mi vida de existencia sobre José Clemente Orozco. Había visto algunas en el Museo Carrillo Gil, que tienen pues, colección de su obra. Hace muchos años, no sé si al final hubo otra exposición donde particularmente habló de la beta de caricaturista de José Clemente Orozco. Pero esta exposición, Pintura y Verdad, ha sido la más extensa, la más completa que haya visto. Tanto que si no la han visto, pues les recomiendo que la vean con tiempo, que se echen toda la mañana o toda la tarde. Y que se guarden dos, porque no la alcanza a abarcar uno en una sola visita. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes en el marco de esta exposición. Felicito a todos los organizadores de esta exposición. Y les voy a contar un poco la razón por la que estamos aquí y también hablar un poco de José Clemente Orozco, caricaturista. Hace algunos meses nos reunimos en este mismo recinto para dar un merecido homenaje a quien ha sido uno de los más influyentes dibujantes satíricos para mi generación. Y no solo eso, sino también uno de los mejores caricaturistas en la historia de este oficio en México. Me refiero a Rogelio Naranjo. Ese día, dentro del conjunto general de lectores de sus cartones que nos hallábamos aquí mismo en este teatro, había funcionarios universitarios, periodistas, escritores, estudiantes, público lector en general y, por supuesto, amigos y colegas de la universidad. La coordinadora de este museo del antiguo colegio de San Ildefonso, la licenciada Paloma Porras Pérez, quien también se hallaba esa mañana aquí, no podía faltar. No quiso dejar para la ocasión pasar la ocasión de que este grupo de críticos de la comida, tinta china y reunidos se dieran ante la obra de aquel otro gran caricaturista mexicano, José Clemente Orozco. Era un lunes, el museo estaba cerrado, pero como Paloma es persona influyente en este lugar, pues es nada menos que la coordinadora, tenía las llaves de las salas y la posibilidad de abrirlas, cosa que hizo, para que pudiéramos estar a nuestras anchas en las salas vacías y admirar de esta manera privilegiada los dibujos y pinturas del gran artista. Es inevitable que me piense como caricaturista que soy, así que imagino que seguramente la coordinadora Paloma se divirtió observando las reacciones que tan magníficos dibujos nos provocaban. Reacciones de envidia malsana que nos convirtieron por momentos en horripilantes, agriados, estrepéticos y grisáceo verdosos dibujos de José Clemente Orozco. Al tiempo que ella diplomáticamente nos preguntaba su opinión en calidad de observantes caricaturistas. Desgraciadamente el hambre, ya se acercaba la hora de la comida, no dejó que nuestra visita en la exposición se extendiera por mucho tiempo. Fuera exhaustiva y más completa. La verdad es que la exposición de José Clemente Orozco, Pintura y Verdad, merece no una, sino al menos dos visitas. El lujo de las salas vacías nos duró poco y tan solo alcanzamos a ver algunas, entre ellas, por supuesto, las que contienen los trabajos impresos y está dedicada a la labor caricaturista. Ese mismo día, allí apareció el plan Maya. Se nos comprometió a algunos de los allí presentes para esta plática que tenemos hoy, en la cual me siento orgullosamente invitado para hablar del tema Orozco siempre monero, o tal vez parafraseando el nombre de la exposición, Orozco Caricatura y Verdad. La beta de Orozco como caricaturista no fue pasajera, como ocurrido en el caso de otros pintores. Publicó de manera prolífica en al menos una docena de publicaciones durante un lapso de más o menos 20 años. Por ello, esta etapa en su caso fue más bien formativa. Mucho de eso que podemos llamar verdad en la obra de Orozco, la misma verdad que titula esta completa exposición, proviene de esa mirada burlona, observadora, delirante, teatral y cruda de la vida real que les propia del oficio del monero. Es por ello que al hablar de Orozco monero no significa hablar tan solo de aquel joven dibujante que hizo escarnio, humor y crítica feroz, y que por ello confinemos esta su manera de ver la vida y representar una realidad a las páginas de los periódicos y revistas contemporáneas a la revolución. A mi juicio, el caricaturista Orozco también está presente en los dibujos a lápiz, tintas y acuarelas de los prostíbulos, influenciado por otro pintor también considerado caricaturista como Toulouse Lautrec. Y siguió existiendo en sus murales frescos, abartitas, litografías, grabados y pinturas. A
entrevista es hablar también de tres temas apasionantes. Por un lado, el muralismo, el más importante y único movimiento pictórico en donde los mexicanos fueron la colonia mundial. El muralismo mexicano no solo se ocupó de una buena cantidad de metros cuadrados en México, también se extendió en muros del extranjero de manera directa, tan solo citando el caso de los murales de Pomona, California, Dartmouth University y el Salón Fundador de New School for Social Research. También, como toda la vanguardia, influyó en pintores extranjeros que bajo el influjo del colorido mexicano, el tema del cambio y la búsqueda de justicia social se vieron influenciados por los talentos de estos tres temas. De manera personal, me siento privilegiado de haber crecido en la segunda mitad del siglo XX en este país y desde mi infancia más temprana haber escuchado hablar de estos citados grandes, que eran más de tres. Sin duda, estos dos hábilmente pintados, poderosos y revolucionarios, tanto en su temática política como en su forma plástica, influyeron en las ganas de dibujar, tanto como la lectura de monos en los periódicos y revistas, por ejemplo, de los agachados de nuestro libro. Haber visitado los murales de Bellas Artes, los murales del Palacio Nacional, la casa de Frida Kahlo, de Huacán, el Poliforio, el Hospicio Cabañas y estas mismas paredes de San Ildefonso, así como el conocer las leyendas de estos artistas apasionados, a quien no dejan con prisa de ir a agarrar los lápices, los pinceles y los papeles y todo aquello que nos sirva para pintar. En segundo lugar, me apasiona la obra completa, los murales, las pinturas, los impresos, la gráfica, el momento histórico, los viajes, las estancias fuera del país, la buena mano dibujante de este campo, su fuego y la sutileza de sus dibujos a la vez, las biografías y la personalidad austera, Oscar, llena de mal genio, pero a la vez traviesa, libre y de una consistencia admirable como la de su sentimientos. El tercero, que no podría decir de la caricatura, que es el oficio al que le he dedicado casi 30 años de mi vida y que sigue pareciendo el mejor oficio del mundo. Por lo tanto, aunque no me sea fácil, me propongo ser breve e intentar tan solo aportar lo que los ojos de un monero colega de Orozco puede aportar. Dicho esto de colega con toda la proporción de verdad. Hace rato dije que el oficio de caricaturista es el mejor del mundo. No me quiero desdecir de ello, pero eso no quita que muchas veces es un oficio realmente terrible. En muchas ocasiones, no obstante, de experiencia acumulada con los años, confieso que los caricaturistas nos hallamos con la presión que da el tener el tiempo contado para la hora de la entrega y sin que se nos haya ocurrido nada. El papel frente a nosotros se halla y permanece en blanco, lo mismo que nuestra cabeza. El problema a veces no es siquiera que no se nos ocurra una idea, simplemente no hemos podido decidir un tema que atacar. A veces porque estos sobran, otras porque faltan o ya están anunciados. Muchas otras veces porque la realidad de nuestra política supera toda ficción. ¿Qué le deja a los moneros un presidente corto de estatura que se pone con uniforme talla extravagante, con mangas de travillazo, que se manda a construir un búnker y que admite querer tener todos los juguetitos de su héroe de la teleserie que tituló Jack Wagner? Ese mismo que nos dice que no dijo nunca guerra contra el narco, amor y paz, aún hay más. Simplemente fue que no le agarramos la onda. Otras tantas veces el tema nos cansa por la cada vez más repetitiva nota roja que impregna de sangre y crueldad de información, y el tiempo mientras tanto corre. Son momentos en que sudan las manos y la frente, se enfrían los pies, uno termina de puro genio, engarrotado de los dedos al tiempo que tiene que darse una prisa para cumplir con el dibujo que representa nuestra idea, no siempre terminada y detallada como uno quisiera, y para colmo, sabemos que este dibujo se habrá publicado y todo el mundo se enterará de nuestro fracaso. Son momentos que solo se le pueden desear porque realmente uno no quiere. Pero a cambio de este sufrir, a veces, que no siempre, uno tiene inmensos momentos de placer, como esos cuando uno logra atrapar en la mente una idea que se redondea a sí misma y quién sabe por qué nos hace reír, así nada más instintivamente. No es que haya detrás de esa risa todo, no es que no haya detrás de esa risa todo un trabajo racional y crítico previo. Sin embargo, la risa sale de un lugar realmente interior, un lugar difícil de encontrar y de volver a ella después. Probablemente ese es el viaje con la parte del oficio de caricaturista que más se emparenta con el arte. Yo no calificaría el oficio del arte ni de la caricatura como algo divertido. Son más
también una fuente de sufrimiento al tiempo que fuente de placer en su otra cara. Sí, por ejemplo, nadie puede poner en duda que Van Gogh sufría mucho. Es algo que uno puede ver en sus cuadros, pero también es posible ver sus grandes momentos inmediables, esos de placer inigualable a la hora de pintar unos girasoles amarillos, un cielo azul, o plasmar sus pinceladas sucesivas y enduradas. Posiblemente traeremos con el precio de la locura el tener a cambio esos momentos sublimes. En Orozco, que no estaba al parecer tan loco como Van Gogh, podemos apreciar ese sufrimiento, pero también su placer. Desarrollaré para ustedes una pequeña observación, algo que me parece curioso. Los seres humanos, por dos razones aparentemente opuestas, llevadas a los extremos, reaccionamos de la misma manera. Si no paramos de reír, nos podemos llegar a mear de risa. Mearnos de la risa que decimos. Y si recibimos un terrible y sorpresivo susto, nos puede pasar lo mismo, terminarnos de susto. Así distintivo es como nos ataca la risa y el miedo, sin modales y sin correcciones políticas. Nuestro reino es simplemente reacción. Bien, en la obra de Orozco muchas veces encuentro esa visión aterradora que me puede acercar al peor de los miedos. No digamos para vidas, pero casi. Son terroríficos sus ricos explotadores, sus pobres embriagados y ensoberecidos, sus tiranos poderosos, abusadores y violadores, sus prostitutas enloquecidas y catárticas, sus masas de blancos grises con paisajes inmortales, las frías máquinas del progreso y su cuota de carne de cañón, sus líderes enloquecidos, cínicos, déspotas, sus feudes aztecas descuartizados y descuartizados. Lo mismo que sus dioses occidentales que se arrancan los clavos y andan con la sangre propia. Orozco es un pintor de atmósferas densas, opresivas, retratista del fuego, el caos, la violencia, el dolor y la destrucción. Su pintura tiene parentesco con esos otros caricaturistas y pintores del expresionismo alemán, como Otto Dix y otros, quienes también vivieron y retrataron la vida. No me atrevo a decir que fueron una influencia, sino más bien una coincidencia, pues eran contemporáneos en tiempo y lugares. Y hablando de contemporaneidad, Orozco es desgraciadamente un pintor que podría perfectamente seguir pintando hoy los tiempos violentos que vivimos. En una sala en particular de esta exposición se hallan unos dibujos en agua tinta donde aparecen colgados, descabezados, casas quemadas, en fin, tan contemporáneo como el periódico de hoy. Por otro lado, no encuentro otro pintor tan irreverente y que se atreva a pintar a la justicia durmiendo la luna, dejando hacer a los licenciados y jueces corruptos en los muros mismos de la Suprema Corte, donde trabajan muchos de sus licenciados y jueces. ¿Qué sentirá, por ejemplo, un ministro Azuela cuando pasa al lado de estos lugares y cobra su alimento? ¿Qué habrán sentido los y las jueces que absorbieron la obra preciosa al ir rumbo a la salida y estar al par de esos muros? ¿Quién es el pintor capaz de pintar una ridícula momia sin ningún decoro de maximiliano, cargada por sus agachados y fieles sacristanes en los muros de la que fue fundada en el mismísimo castillo de Chapultepec? No obstante ser oriundo de Jalisco, el transitante estado católico, Orozco es capaz de llevar a cabo el retrato de un Cristo gordo, abotajado y manchón aquí en las paredes de San Miguel. Orozco era un pintor de la tragedia, sin duda, pero tenía la capacidad de reír en medio de ello. Sin temor a equívocos, creo que Orozco era el más políticamente incorrecto de los pintores, lo que podemos asociar a esa actitud traviesa y fresca del caricaturista. A diferencia de Rivera y Siqueiros, no era militante ni un buen ideologizador, ni tampoco propagandista. El muralismo fue patrocinado por José Vasconcelos para llevar a cabo ese apostolado de los valores de la Revolución Mexicana y pretendía llegar a la mayor cantidad de gente. Era un arte público pensado para el mayor público posible. Diego Rivera renunció para ello a las vanguardias que había probado en su formación europea, como el cubismo, y adoptó el fresco didáctico para darse a entender con un público amplio. Siqueiros, más joven que Rivera y Orozco, no obstante su experimentación constante con nuevos materiales plásticos, también estaba interesado en no dejar de ser legible popularmente. La filosofía histórica del régimen anterior, me refiero al porfirista, había sido el positivismo, su creencia en las virtudes del progreso, lo empataba por momentos con el materialismo marxista, pero este positivismo se diferenciaba en su noción de los sujetos históricos que según cada filosofía consideraban como detonadores de los cambios de la historia.
Para los positivistas había un pueblo, pero este era dirigido por hombres ilustres y héroes que provenían de las élites. Si analizamos los murales de Rivera, no obstante que se ostentaba como un militante comunista, no cambiaba mucho la visión histórica positivista del régimen anterior. Además de que respetaba la periodización positiva, en su mural del Palacio Nacional es notoria la sobrepoblación de retratos de héroes y notables, mientras el pueblo solo es explotado, sojuzgado y aparece masivo como un actor secundario, por momentos como soporte de un líder y rara vez protagonizando una acción complementar. Orozco retrataba héroes o notables más bien pocas veces, y cuando los retrataba, dejaba ver la ambigüedad o contradicción de ellos. Su hidalgo, pintado en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, está imbuido por el frenesí de las llamas con la que está incendiando el viejo mundo. No hay el retrato de un bondadoso padre de la patria, sino de un hombre inserto en las pasiones de la guerra. Su Juárez del castillo de Chapultepec es más como un retrato de piedra que cae sobre el cadáver de la momia espoliada de Maximiliano y sus ridículos sacristanes. Si nos tentase tanto como un militante comunista, Orozco era más consecuente con la filosofía materialista a la hora de poner al pueblo trabajador, a ser más exactos, al campesinado y al proletariado como el sujeto de la historia. En sus murales y dibujos son ellos también los que actúan en la vorágine de las revoluciones y el progreso. No lo representa de manera magnífica. El pueblo puede actuar como luchador o como verdugo. Puede ser digno, pero también soberbio o envilecido, así como un Juanito. Puede ser abusado o abusador, buscador de la justicia o reproductor de las lacras del poder. En esos dibujos de Orozco, yo encuentro también la esencia de un caricaturista de verdad. No detiene su crítica ante el poder, por pequeño o grande que este sea y de dónde venga. El abuso del poder es un abuso y así lo representa. Lo mismo se critica a un tirano militar investido de medallas que a un revolucionario de la bola que ahora es testigo de un amigo recién expropiado trata en sus 15 minutos de poderío con soberbia y sin piedad a la familia de clase pudiente que se arrodilla ante él. La revolución en sus murales es el escenario del final que le llega a un régimen de manera violenta, un gran momento de catarsis donde todo necesita pasar a convertirse en fuego para renacer. Tal como hicieron los dioses prehispánicos sacrificándose en las llamas para que haya tiempos mejores. En la obra de Orozco no hay tanto espacio para la epopeya heroica como en los otros muralistas. La revolución nace de algo que se describe y da comienzo a un nuevo principio que en el mejor de los casos, sin poner grandes esperanzas en ello. El positivismo de Orozco no conlleva una visión ideológica del progreso, más bien lo mira con desconfianza. Vuelvo a hallar en él elementos de caricaturista, de reverencia y la descentralización. Dibuja calaveras en laboratorios para representar la ciencia vacía y muerta. Calaveras que de terroríficas pasan a esperpénticas y deformes. No solo descentraliza el poder, a la iglesia tan allegada a él y no a los pobres que dice defender, sino también a la moderna ciencia cuando se ha vuelto conservadora y se ha convertido en falsa ciencia. También critica el comunismo y su falaz lucha social, ridiculizando a los líderes cuando llegados al poder se vuelven beneficiosos y justos. A los dioses prehispánicos se les pierde el respeto, lo mismo que a sus máscaras. En un país que sigue siendo por mucho mayoritariamente católico, se le retrata a Cristo de la manera más libre, pero también contradictoria, emancipado del dolor de los clavos, con una triste figura descarnada, una mirada confundida, destrozando furiosos hachazos la cruz de su castigo. Separa al ser divino y destroza la cruz, a la que por un mal entendido también le guardamos profundo respeto, ya que le hemos dado la legitimidad del evangelio. Termino entonces con esta pregunta que espero ustedes puedan responder. De no haber sido caricaturista, Orozco habría llegado a pintar todo esto. Muchas gracias. Desgraciadamente para el maestro Orozco, hace unas horas estaba yo viendo la
el contraste es tremendo. La primera caricatura que vi de Orozco es una cosa terrible. La figura de Madel con las manos llenas de sangre y flotando o parado sobre un sangre, y todos sus ministros estaban agachados ante otra, eso era, luego tenía que agarrar así, agachados diciendo contigo hasta la ignominia, profundo. Me parece, no, creo que ya no sé qué consiste el secreto. Es una caricatura de micrófonos extras, ¿no? Esa caricatura de Orozco me impresionó, me impactó, porque era una crueldad manifestada ahí contra Madero, que se parecía mucho, y ahora que pasó, se parecía mucho a las caricaturas de sus contemporáneos, de Chango Cabral, que se cansó de hacer caricaturas contra Madero, de Pérez y Soto o de Islas Allende. Y los tres, curiosamente, denotaban una gran falla. La falta de ideología en Orozco, como se demostró, la falta de ideología en el Chango Cabral. Yo tuve la oportunidad de convivir mucho con el Chango Cabral, y un día me atrevería a preguntarle, bueno, ¿por qué se había mostrado tan cruel contra Madero? Y me dijo, mira, yo el espíritu de... ¿Así se oye? Creo que el espíritu de Orozco está poniéndose aquí sin la Pero les estaba diciendo, yo lo que siento que en Orozco no había una ideología clara. Y eso lo demuestra en el curso de su vida, ya cuando empezó a hacer todo lo popular y eso. Nota uno eso, que no hay una seguridad ideológica en su pensamiento. Hubo un tiempo que él admiró profundamente la Unión Soviética, pero seguramente cuando ya se encontró con los comunistas mexicanos, dijo, yo no quiero saber nada de esto. Y sobre todo, noto una cosa, pues que es muy necesaria que exista entre los caricaturistas, noto una falta de amor terrible. Las caricaturas de Orozco no me han hecho reír nunca. El dibujo de Orozco no es humorista. Entonces, difícilmente se le puede considerar como la definición clásica de lo que hacemos nosotros es un humorista gráfico. Era un excelente dibujante, pero su caricatura, o lo que él trataba de hacer como caricatura, no estaba destinada a hacer reír. Era una caricatura trágica, una caricatura amarga, una caricatura grotesca, que tenía esa finalidad. Y él confesó, leyendo su autobiografía, que lo habían llamado para hacer caricaturas contra Madero. Dice, pero igual, si me hubieran llamado de una revista gobernista, hubiera tenido que meterme con los enemigos de la revista. Confesaba así su falta de ideología. Él estaba ahí para hacer caricaturas de lo que le mandaran hacer. Y es lo mismo que pasó con Cabral. Cabral decía, yo trabajaba en una revista contra Madero, entonces tenía que hacer caricaturas contra Madero. Y comenzaba también Cabral, y después se averiguó que lo mismo pasaba con Orozco, que alguien le aportaba las ideas para las caricaturas. Entonces es difícil
no lo consigo en esa categoría porque no hay humor en su trabajo. Quizá esto, pues, parezca una herejía, dice por mí, pero yo así lo veo. Él seguramente se arrepintió toda su vida de haber hecho sus caricaturas contra Madero y lo demostró en su siguiente trabajo como caricaturista, cuando ya tuvo que hacer caricaturas contra Victoriano Huerta, y sí lo destrozó completamente. Y posteriormente, aquí hay otra muestra de su falta de ideología, cuando la revolución o la bola siguió avanzando, se planteó la rivalidad entre Pancho Villa y Venustiano Carranza. ¿De qué lado creen que se cagó Rosca? Del lado de Carranza. Si se hubiera cagado del lado de Villa, pues no hubiera hecho, yo creo, las caricaturas que siguió haciendo. En esa pugna Carranza-Villa, llegó un momento en que la gente de Carranza tuvo que huir de la capital porque Pancho Villa estaba a punto de tomar la capital. Entonces Orozco emigró también con los batallones rojos y con la Casa de Obrero Mundial sobre todo, emigró a Orizaba y ahí el primer acto de todas estas gentes que llegaron a Orizaba fue apoderarse de una iglesia, fusilar a todos los santos que había, destrozar la iglesia y convertirla en la redacción. ¿No es así? Bueno, ya estamos más civilizados. Yo creo que en esa época del trabajo de Orozco como caricaturista en Orizaba, desarrollaba un caricaturista que se llamaba La Vanguardia, donde hizo las mejores caricaturas que desgraciadamente no fueron incluidas, no sé por qué, en esta preciosa exposición que hay aquí en San Ildefonso. Ahí se cansó de hacer caricaturas y había humor en algunas de ellas en contra del clero. Fue esa época en que los mexicanos estábamos esperanzados en que finalmente nos íbamos a deshacer de la Iglesia Católica. Desgraciadamente, pues todos ustedes conocen la historia, la Iglesia no se ha ido, no hemos podido desgraciadamente correr de nuestro país y eso nos pone en una situación que diría Max Weber, nunca vamos a progresar mientras este país esté dominado por el catolicismo, que no es igual que el cristianismo, Se tengo que aclarar eso a los ojos de todos ustedes. El catolicismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Yo le he pedido siempre a Jesucristo que vuelva cristianos a los católicos, sobre todo al Vaticano, pero no me ha oído todavía. Pero en esencia es todo lo que quería decir sobre Orozco. Me encanta su trabajo como pintor. Lo que más me gusta de él son las acuarelas que pintó en los burdeles, que están incluidas aquí en la exposición. Pero como caricaturista como que tengo mis reparos para ponerlo en mi altar particular de preferencias. Muchas gracias.